El 16 de febrero de 2002, Kenya Nicole Cook abrió la puerta principal de la casa de su tía en Tacoma, Washington, para encontrar a un adolescente parado afuera. La pareja charló por un momento antes de que el adolescente sacara una pistola y luego disparara a Kenya, una cajera de 21 años. El 19 de marzo, Jerry Taylor, de 60 años, fue asesinado por una bala disparada a larga distancia mientras practicaba en un campo de golf en Tucson, Arizona. En los siguientes 4 meses, ocurrirían otras 2 muertes y 4 heridos más, pero lo que parecía una serie de balas aleatorias. El 1 de agosto, John Gator, de 51 años, cambiaba su neumático tras descubrir que fue rajado en un estacionamiento en Hammond, Luisiana. Recibió un disparo en la espalda mientras realizaba la tarea. La bala salió del cuerpo de John, pero sabía que era mejor no mostrarle al tirador que vivía. Fingió estar muerto mientras el culpable lo registraba buscando objetos de valor, huyendo con la cartera del hombre de 51 años. Después de que el tirador se fue, John caminó a una estación de servicio cercana, donde notó que sangraba. Luego fue al hospital y fue dado de alta 1 hora después. El 5 de septiembre a las 22:30 el tirador atacó nuevamente. La víctima fue Paul LaRufa, un dueño de pizzería de 55 años. Paul fue baleado 5 veces a quemarropa al cerrar su restaurante en Clinton, Maryland, pero sobrevivió. Semanas después, el 21 de septiembre, Milian Waldmariam fue el siguiente objetivo. Un hombre de 41 años fue baleado en la cabeza y la espalda con una pistola calibre 22, mientras ayudaba al dueño de la tienda Sammy's en Atlanta, Georgia, a cerrar alrededor de las 12:15 de la madrugada. Murió a causa de sus heridas. Más tarde ese día, Claudine Parker, una empleada de tienda de licores de 52 años en Montgomery, Alabama, fue asesinada de un disparo en el pecho durante un robo. Kelly Adams, de 24 años, sobrevivió tras recibir un disparo en el cuello que la dejó gravemente herida. El último ataque en esta serie de asesinatos extraños ocurrió el 23 de septiembre, alrededor de las 6:30 de la tarde, cuando Hong In Bollinger, de 45 años, fue disparada en la cabeza y asesinada en Baton Rouge, Luisiana. El arma utilizada fue identificada más tarde como un rifle Bushmaster. Al terminar la ola de ataques aparentemente aleatorios, inició una nueva serie de tiroteos en Washington, Distrito de Columbia y Maryland. Esta es la historia de John Allen Muhammad y Lee Boyd Melville y los ataques del francotirador de Distrito de Columbia. A las 5:20 p.m. del 2 de octubre se disparó una bala por la ventana de una tienda de manualidades Michaels en Aspen Hill, condado de Montgomery, Maryland. El disparo casi alcanza a Ann Chapman, cajera de la tienda. Afortunadamente no hubo más heridos. Como no hubo heridos, no se llamó a las autoridades. La bala se consideró perdida, sin intención maliciosa en el disparo. Sin embargo, 1 hora después, James Martin, analista de programas de 55 años que trabajaba en la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, fue asesinado a tiros en el 2201 de Randolph Road, en el estacionamiento de una tienda de comestibles en Wheaton, condado de Montgomery. A partir de aquí, las cosas solo se intensificaron. Durante aproximadamente 2 horas, en la mañana del 3 de octubre, 4 personas fueron asesinadas a tiros en el condado de Montgomery. Una quinta víctima también fue asesinada a tiros en Washington, Distrito de Columbia. 50 a primera fatalidad fue a las 7:41 de la mañana, donde James 50 Buckingham, un paisajista de 39 años conocido como Sonny, fue asesinado a tiros en 1141 Rockville Pike. Estaba cortando el césped en un establecimiento comercial cerca de Rockville cuando ocurrió el incidente.
Media hora después, el tirador atacó nuevamente. Prem Kumar Walaka, un taxista de 54 años, fue asesinado en Aspen Hill mientras llenaba su vehículo en una estación de gasolina móvil ubicada en Aspen Hill Road y Connecticut Avenue. Fue aproximadamente otra media hora después cuando la próxima víctima fue seleccionada, Sarah Ramos. Una mujer de 34 años de Silver Spring fue asesinada en una oficina de correos en Rossmore Boulevard, cerca del centro comercial Leisure World. Testigos recuerdan haber visto una camioneta o camión blanco saliendo a toda velocidad del estacionamiento justo después del tiroteo. Esta vez, el perpetrador esperó bastante antes de atacar nuevamente. 25 años fue asesinada a tiros a las 9:58 am en una gasolinera Shell en Kensington. A las 9:20 de la tarde, Pascal Charlotte, carpintero jubilado de 72 años, recibió un disparo en el pecho mientras caminaba por la avenida Georgia en Washington, Distrito de Columbia. Aunque fue llevado de urgencia al hospital, murió menos de una hora después. El autor de estos delitos era tan veloz que la policía tuvo problemas para seguirle el paso. Al difundirse la noticia del tiroteo, los locales entraron en pánico. En una conferencia de prensa, el jefe de policía del condado de Montgomery, Charles Moose, informó que las escuelas estaban en alerta de código azul, lo que implicaba que los niños debían permanecer en el interior. Muchos padres recogieron a sus hijos temprano, no permitiéndoles caminar a casa o tomar el autobús en caso de que se convirtieran en otra víctima del asesino. Numerosas escuelas públicas y privadas cerraron de emergencia. Se cancelaron los recreos, las clases de educación física y los viajes al aire libre. Para entonces, los tiradores modificaron su modus operandi. Empezaron a abarcar una zona más extensa y en vez de cometer varios asesinatos en un día, prolongaron sus ataques por periodos más largos, con intervalos de 2 a 3 días entre tiroteos. El 4 de octubre, Caroline Sewell, de 43 años, recibió un disparo en el pecho a las 2:30 de la tarde, mientras guardaba sus compras en su coche en el estacionamiento de una tienda de manualidades de Michael. Esta estaba ubicada en Fredericksburg, Virginia. Afortunadamente, Carol sobrevivió y fue dada de alta del hospital el 14 de octubre. El 7 de octubre, a las 8:09 de la mañana, Iran Brown, un estudiante de 13 años, recibió un disparo en el pecho al llegar a la escuela secundaria Benjamin Tasca, en Bowie, Maryland. Aunque fue herido de gravedad, su tía, una enfermera que lo había llevado a la escuela, lo trasladó rápidamente al hospital donde fue tratado. Brown sobrevivió y posteriormente testificó en el juicio de uno de los responsables del ataque. El 9 de octubre, 2 días después del tiroteo, los investigadores hallaron varias pruebas convincentes en la escena del crimen. La primera fue una vaina de bala, la segunda fue la carta de la muerte del tarot. En el frente de la carta decía, «Llámame Dios». En la parte trasera, el criminal escribió, «Para ti, señor policía. Código Llámame Dios. No lo divulguen a la prensa». A pesar de esta demanda del tirador, y aunque se hicieron esfuerzos para mantener esta información en privado, los detalles de la carta del tarot se revelaron al público en cuestión de días. El mismo día que se recuperó la carta del tarot, Dean Harold Myers, ingeniero civil de 53 años, fue asesinado a tiros mientras llenaba su vehículo en una gasolinera del condado de Prince William, Virginia, cerca de Manassas. Similar a un tiroteo previo, testigos reportaron una camioneta blanca presente durante el crimen. El 11 de octubre a las 9:30 am, el empresario 53 años fue asesinado a tiros mientras llenaba su vehículo en una gasolinera Exxon en la Interestatal 95 en el condado de Spotsylvania, Virginia. El 14 de octubre a las 9:15 de la noche, Linda Franklin, analista de inteligencia del Federal Bureau of Investigation de 47 años, fue asesinada a tiros en un estacionamiento cubierto en Home Depot en el condado de Fairfax, justo afuera de Falls Church, Virginia. Según informes, durante este caso, un testigo se presentó con información sobre el tirador, pero se descubrió que mentía ya que había estado en la tienda durante el asesinato, y finalmente fue condenado por interferir con la investigación. En los 5 días siguientes a la muerte de Linda Franklin, el tirador se volvió inactivo. A pesar de esto, se implementaron medidas para proteger a los ciudadanos. Las gasolineras instalaron lonas para obstruir la visibilidad del tirador,
y los clientes empezaron a moverse o agacharse mientras cargaban combustible para evitar ser blancos fáciles. El 19 de octubre, alrededor de las 8 de la noche, Jeffrey Hopper, de 37 años, fue disparado en un estacionamiento de un Ponderosa Steakhouse cerca de la I-90 y 5 en Ashland, Virginia, a unas 83 millas al sur de Washington, Distrito de Columbia. La bala se había alojado en su cuerpo, pero los médicos lograron extraerla con éxito durante la cirugía. Usando esta pieza de evidencia, las fuerzas del orden vincularon el ataque a Jeffrey con los otros que habían estado investigando previamente. Durante el tiroteo, las fuerzas del orden hallaron una carta de 4 páginas del tirador, dejada en la escena y envuelta en plástico. Hasta este punto, los investigadores solo habían teorizado que varias personas estaban involucradas en la serie de tiroteos, pero la carta usaba términos como nosotros, confirmando sus sospechas. La carta demandaba $10 millones para los tiradores y proveía los datos de una cuenta robada de una tarjeta de crédito Platinum del Bank of America, perteneciente a un chofer de autobús de Arizona. La carta indicaba retiro ilimitado en todos los cajeros automáticos del mundo. Los investigadores también descubrieron que esta misma tarjeta de crédito se usó para comprar gasolina en Tacoma, Washington. La carta se tornaba más espeluznante conforme las autoridades seguían leyendo. Decía: tu falta de respuesta te ha costado 5 vidas. Si detener los asesinatos es más importante que atraparnos, entonces aceptarás nuestra demanda no negociable. No obstante, los investigadores consideraban que la exigencia de dinero era solo una justificación posterior, dado que ya habían ocurrido 12 tiroteos sin demandas previas. Los autores de la carta buscaban contactar a las autoridades. Anotaron un número para una cabina telefónica fuera del restaurante Ponderosa, indicando a las autoridades que esperaran su llamada. La carta terminó con líneas como: si intentar atraparnos ahora es más importante que reparar tus bolsas para cadáveres, la palabra está ligada. Así como un postdata que decía: tus hijos no están seguros en ningún lugar en ningún momento. El 21 de octubre la policía de Richmond arrestó a 2 hombres fuera de una gasolinera. Uno poseía una camioneta blanca. Los hombres eran inmigrantes indocumentados sin conexión con el caso, pero fueron registrados y remitidos a custodia federal. Posteriormente fueron deportados. Al día siguiente, un conductor de autobús de 35 años llamado Conrad Johnson fue disparado mientras estaba de pie en el escalón superior dentro de su autobús en Aspen Hill, Maryland. Fue llevado a un hospital en Bethesda, pero más tarde murió a causa de sus heridas. En ese momento, el jefe de policía Moose reveló algunos detalles de la carta que el tirador dejó a la policía. Después del tiroteo, los perpetradores trataron de contactar a los investigadores llamando a la línea de consejos establecida para el caso. Mientras tanto, varias agencias, como el Federal Bureau of Investigation, Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, el Departamento de Transporte de Virginia y el Servicio Secreto de los Estados Unidos, colaboraban para intentar atrapar a los perpetradores. Aunque estaba dirigida públicamente por el Departamento de Policía del Condado de Montgomery, liderado por el jefe de policía Moose. El Federal Bureau of Investigation ayudó a perfilar al asesino, estimando que era un hombre blanco de entre 28 y 33 años, con educación secundaria y probablemente divorciado. La agencia también utilizó software de animación para determinar la posición del tirador durante sus crímenes, sugiriendo que una persona actuaba como observador mientras la otra realizaba los tiroteos. Además, se trajo al ex detective de la policía canadiense Kim Rosmo para crear un perfil geográfico del asesino. También se descubrió que al tirador le prefería las balas de calibre .223, un tipo de munición muy común que se podría usar en una amplia variedad de rifles. La policía nunca tardó en responder a las escenas del crimen. Al llegar, cerraron las vías cercanas e interrogaron e inspeccionaron a conductores y vehículos. Además, inspeccionaron la zona, interrogaron a los vecinos y obtuvieron videos de vigilancia de negocios próximos. Para el 4 de octubre, los tiroteos que habían ocurrido entre el segundo y el tercer día estaban todos forensemente vinculados a la misma arma. Aunque los testigos presentaron información, sus historias solían ser confusas y dispersas, y pocos de los que hablaron con los investigadores fueron considerados confiables. Se estableció una línea de consejos para el caso y fue inundada con información.
Como se mencionó, varios informes indicaron que una camioneta o camión blanco estaba relacionado con la escena. En un incidente, una camioneta blanca con letras verdes fue vista huyendo a toda velocidad después de que Sarah Ramos recibiera un disparo cerca del centro comercial Leisure World en Silver Springs, Maryland. Esto hizo que las autoridades estatales detuvieran todos los camiones y camionetas blancos registrados. Otro vehículo que se creía relacionado con el crimen era un coche gris visto huyendo del tiroteo de Caroline Sewell. Esto resultó ser falso. Es notable que se rastreó una llamada de los perpetradores hasta un teléfono público en una gasolinera del condado de Henrico, Virginia. Cuando llegaron las autoridades, el teléfono público había sido abandonado. La policía detuvo por error a los ocupantes de una furgoneta blanca cercana. La cobertura de la historia duró horas en las noticias y el caso apareció en los más buscados de América. Se descubrió que muchas historias del New York Times eran fabricadas o plagiadas por el escritor Jason Blair, lo que causó mucha controversia en ese momento. Blair renunció posteriormente del diario junto a 2 editores. Mientras el público hacía todo lo posible para no ser blancos fáciles para los tiradores en las estaciones de gasolina, algunos decidieron que la mejor opción sería llenar su coche en una base naval en Bethesda, sintiendo que era la opción más segura. Mientras tanto, los edificios gubernamentales y atracciones turísticas recibieron más seguridad y hubo mayor presencia policial patrullando las escuelas. Los conductores de camionetas y camiones blancos eran vistos con sospecha por conductores y peatones, mientras que el estreno de la película Phone Booth se retrasó hasta abril de 2003 por considerarse perturbadora debido a los acontecimientos recientes. El thriller, protagonizado por Colin Farrell y Forest Whitaker, narra la historia de un joven publicista que contesta una llamada de un francotirador en una cabina telefónica pública. Una encuesta realizada por el Washington Post en octubre de 2002 preguntó a los residentes de Washington, Distrito de Columbia, de qué tenían más miedo. La mayoría, 44%, expresó tener más miedo a un ataque de francotirador que a cualquier otra cosa. El 29% dijo que los ataques terroristas del 11 de septiembre, mientras que el 13% temía el susto del Anthrax. El gran avance en el caso de los francotiradores en Distrito de Columbia llegó cuando uno de los perpetradores mencionó un asesinato previo en Montgomery durante una llamada telefónica. La policía identificó este asesinato como el de Claudine Parker, quien fue asesinada en su licorería el 21 de septiembre de 2002, poco antes de que comenzaran los asesinatos en Distrito de Columbia. Al investigar este crimen, se descubrió que uno de los perpetradores había dejado una revista en el lugar. Al buscar huellas dactilares, se encontró que no solo se había dejado un conjunto claro, sino que fueron fácilmente identificadas al compararlas con las de una base de datos de inmigración. Las huellas pertenecían a Lee Boyd Malvo, un inmigrante jamaicano de 17 años, que se sabía que se asociaba con John Allen Muhammad, un ex soldado de 41 años. El misterio empezó a resolverse velozmente. Se descubrió que la tía de Kenya Cook, la primera víctima de la pareja en Tacoma, era en realidad amiga de la exesposa de Mohammed, quien la convenció de dejarlo cuando la relación se volvió abusiva. Además, su exesposa, Mildred, quien tenía una orden de restricción contra él, vivía en el condado de Prince George, Maryland, adyacente al condado de Montgomery. También se descubrió que el vehículo de Mohammed era un sedán Chevrolet Capri azul de 1990 que los testigos habían comenzado a ver hacia el final de la serie de Virginia. El coche tenía placas de Nueva Jersey y había sido notado por oficiales en patrullas cerca de los lugares de los tiroteos en varios estados. Sin embargo, en ese momento no se le vinculó ni detuvo para investigarlo por el caso. El coche había sido avistado el 3 de octubre, poco antes del tiroteo de Pascal Charlotte en Washington, Distrito de Columbia, y se había visto de nuevo cerca de la autopista Jones Falls el 8 de octubre. Tras estos hallazgos, las autoridades alertaron a la población a través de los medios, solicitando estar atentos al vehículo. A las 3:15 de la mañana, el 24 de octubre, el coche fue hallado en un área de descanso de la I-70 cerca de Maysville, Maryland. Malvo y Mohammed dormían dentro del vehículo. La policía recibió un soplo de una mujer que vio el vehículo e intervinieron poco después.
Horas antes, el jefe de policía Moose habló con los medios y transmitió un mensaje a los autores de los tiroteos. Has indicado que quieres que hagamos y digamos ciertas cosas. Nos has pedido que digamos. Hemos atrapado al francotirador como un pato en un lazo. Entendemos que escucharnos decir esto es importante para ti. En la parada de descanso, el primer oficial en llegar fue el trooper de primera clase 500 Wayne Smith del 500 Departamento de Policía del Estado de Maryland. Inmediatamente utilizó su vehículo policial sin marcar para bloquear la salida de la parada, posicionando su vehículo entre dos camiones de carga. Gradualmente, más policías llegaron, bloqueando todas las salidas y rutas de escape posibles. Tras completar la tarea, el Special Weapons and Tactics se movilizó para realizar las detenciones. Dentro del vehículo, además de sus dos tiradores, las autoridades recuperaron un rifle Bushmaster XM 15.223 calibre, que había sido robado, ya que ni Malvo ni Mohamed tenían permiso para comprar armas. Un trípode para el arma y una laptop fueron robados de una de sus víctimas. La computadora portátil tenía mapas de las zonas donde los dos hombres operaban y borradores de cartas similares a las enviadas a la policía. También se halló una lista llamada Personas a morir más tarde. Incluía nombres de varias personas. El rifle estaba vinculado a 11 de los 14 tiroteos y era un arma semiautomática equipada con una mira holográfica Bushnell que era efectiva a distancias de hasta 300 metros. Se descubrió que el coche había sido modificado como un nido de francotirador móvil. El asiento trasero fue modificado para acceder al maletero y se creó un pequeño agujero cerca de la placa de matrícula, desde donde el tirador podía disparar. Luego de su arresto, la pareja fue llevada a la división juvenil para interrogatorios individuales. El detective Terry Ryan de la División de Delitos Mayores del Departamento de Policía del Condado de Montgomery indicó que Malvo trató de escapar tras ser puesto en una sala de interrogatorios segura en Rockville, Maryland. En su primer interrogatorio, Malvo se comunicó principalmente con gestos. Cuando se le aconsejó que sería de su mejor interés comunicarse con la policía, puso sus dedos en sus labios e imitó cerrarlos con cremallera. Luego, cuando le dijeron que había formularios que necesitaría firmar, imitó arrugar el papel y tirarlo, negándose a firmar cualquier cosa. Malvo no habló hasta que fue entregado a las autoridades en el condado de Fairfax, Virginia. Aquí asumió la responsabilidad de todos los tiroteos, afirmando que él era el tirador. También afirmó que, de tener la ocasión, repetiría sus acciones. Fuera de esto, hablar con él resultó difícil, ya que parecía repetir las palabras y frases que Mohamed le había enseñado. Y sonaban extrañas y recitaban: lo siguiente es solo un ejemplo de las extrañas respuestas de Malvo, mientras estaba bajo interrogatorio que se encontró en el libro La creación de Levoyd Malvo, el francotirador de Distrito de Columbia por Carmelita Álvarez y Jonathan H. Mack. Incluso preguntó quién era su padre. El entrevistador pensó que Malvo hablaba de su padre biológico, pero él aclaró que se refería a Muhammad. De manera similar, durante las entrevistas, Muhammad a menudo llamaba a Malvo su hijo. Era evidente que la pareja había establecido un vínculo profundo, una relación más de padre e hijo que cualquier otra. Lee Boyd Malvo nació el 18 de febrero de 1985, hijo de un obrero de la construcción llamado Leslie Malvo y una costurera llamada Una James en Kingston, Jamaica. Cuando era bebé, Malvo era mimado por su padre y la relación entre ambos se fortaleció muy rápidamente. Leslie alentó los sueños de Malvo de convertirse en piloto, le compró regalos
incluyendo un triciclo que adoraba, y le permitió existir como un niño, nunca regañándolo por accidentes y errores. Los amigos de Leslie lo recordaban como un excelente padre y un gran ejemplo para otros. En contraste, la madre de Malvo era una mujer inteligente pero temperamental y propensa a cambios de ánimo. Su familia tenía un historial de enfermedad mental y no aprobaban que ella obtuviera una educación. Una gobernaba su hogar con mano de hierro y frecuentemente golpeaba a Malvo por los errores más triviales. También solía pellizcarlo y abusarlo verbalmente. Le decía regularmente que su padre no tenía ambición, y ella se aseguraría de que su hijo no acabara igual. Si Leslie estaba en casa, no permitiría que una lastimara a Malvo. Sin embargo, Leslie a menudo no podía proteger a su hijo ya que estaba en el trabajo. Uno de los primeros recuerdos de Malvo es ver a sus padres pelear físicamente por la adicción al juego de Leslie. Una sentía que el hábito afectaba las finanzas de la familia, mientras que Leslie sentía que aún podía proveer adecuadamente para su novia y su hijo. La discusión entre Leslie y Una escaló hasta que Leslie golpeó a Una. Ella respondió atacándolo con un machete. En 1988, Leslie obtuvo un empleo como obrero de construcción en Gran Caimán, lo que implicaba estar fuera de casa hasta 6 meses por año. Antes de irse, trasladó a Una y Malvo a una bonita casa en un vecindario agradable y seguro. Pero el temperamento de Una nunca mejoró y Malvo fue constantemente abusado por ella. Solo 2 años después, Una se hartó del arreglo que tenía con Leslie. Según informes, él no quería que ella lo acompañara a Gran Caimán y Una lo acusó de serle infiel durante su ausencia. Leslie lo negó, diciéndole que había comprado un anillo de compromiso y planeaba proponerle matrimonio al volver a casa, pero ya era tarde. La relación estaba en ruinas y aunque Leslie intentó repetidamente recuperar a Una, ella continuó rechazándolo. Finalmente, vació su cuenta bancaria conjunta y se mudó con su hermana distanciada Marie. Después de este evento, los amigos de Leslie lo describieron como un hombre perdido, señalando que Malvo era su vida. Finalmente, Una conoció a otro hombre que pronto se volvió su nuevo novio. Sin embargo, Malvo le tenía rencor y quería estar con su padre. Frecuentemente mostraba su desagrado por la pareja de su madre, de formas que resultaban en que ella lo atacara, e incluso lo golpeó por expresar su deseo de estar de nuevo con su padre. A pesar de su disfuncional hogar, Malvo era un buen estudiante, según los informes. Sus maestros lo describieron como inteligente, curioso, generoso y de buen corazón. En casa, a menudo quedaba al cuidado de niñeras. De adulto, Malvo recordó un recuerdo reprimido de abuso por parte de una de sus niñeras. La vida con Una fue tumultuosa. La vida en Jamaica era dura y Una luchaba para mantenerse a flote a ella y a su hijo con su único ingreso. A los 8 años, Malvo había presenciado 3 asesinatos debido a que vivía con su madre en un barrio extremadamente peligroso. Finalmente Una resolvió mudarse al extranjero. Era la única manera de mantener a su hijo y ofrecerle una vida mejor. Mientras Una viajaba al extranjero, dejó a Malvo con varios amigos. El primer amigo que acogió a Malvo tenía un novio que no le agradaba y solía golpearlo cuando la amiga de su madre no estaba presente. Malvo escribió a su madre sobre el abuso, pero nunca recibió respuesta. En 1995, cuando Una tenía 10 años, su amiga decidió que ya no podía cuidarlo. Luego fue enviado a Leslie, quien dijo que no podía quedarse con él porque aún trabajaba a tiempo parcial en las Islas Caimán, pero Malvo creía que era porque la nueva pareja de su padre no lo quería. Fue profundamente herido por el rechazo de su padre. Este rechazo es a menudo citado como algo que desencadenó a Malvo. Su desesperación por el amor paterno lo volvió vulnerable e impresionable frente a hombres mayores. Posteriormente, Malvo estuvo con su madre y después con su tía Marie. Pronto descubrió que su tía era tan temperamental como Una y también podía ser igual de dura. Ella creía en el castigo corporal, pero Malvo señaló en sus diarios de la época que encontró en la granja donde ella vivía su santuario, escribiendo: «En el campo vivíamos en varias hectáreas de tierra de cultivo. Criábamos cabras y cerdos y cultivábamos ñames y papas. En los huertos crecían árboles de mandarina, pomelo y naranja. Las laderas estaban llenas de arbustos de moras que daban frutos todo el año. La granja se convirtió en mi refugio». Después de pasar su examen de ingreso a la preparatoria, Una regresó brevemente a casa.
Le trajo a Malvo una consola de Nintendo, pero pronto se enfadó con él por no ser más cuidadoso con sus regalos anteriores antes de volverse contra Marie y regañarla por no cuidar a su hijo como ella esperaba que lo hiciera. Sin embargo, Marie argumentó que no podía cuidar adecuadamente a Malvo porque Una había dejado de enviarle dinero para mantenerlo. Una sacó a Malvo de la casa de Marie y lo envió a vivir con otra amiga suya llamada Sonia. Sonia tenía 2 hijos y trataba a Malvo como si fuera uno de los suyos. A pesar de ser un buen estudiante, amable y perspicaz, Malvo fue acosado implacablemente en la escuela durante este tiempo. Una vez más, a los 12 años, Malvo se mudó de nuevo. Esta vez fue acogido por la hija de la tía de una maestra de 21 años que buscaba escucharlo y animarlo. La tía no tenía interés en el castigo corporal. Simone Powell parecía influir mucho en Malvo. Ambos eran felices juntos y él prosperó bajo su cuidado. Una no pudo continuar pagando por el cuidado de Malvo, pero Simone no quería abandonar al niño de 12 años. Se las ingeniaron con lo que tenían, y cada centavo extra de Simone iba directo al mantenimiento de Malvo. Simone se enteró de las luchas y miedos del joven y de la inestabilidad de su madre. Ella notó que aún anhelaba a su padre y le preocupaba que se apegara a cualquier figura masculina que le mostrara amabilidad. Sin embargo, con el tiempo, el aspecto financiero se volvió muy difícil y Simone empezó a preocuparse. No quería abandonar a Malvo, así que planeó enviarlo a hablar con Leslie, con la esperanza de que el padre del niño ofreciera dinero para ayudar a cuidarlo. Sin embargo, antes de realizar el plan, Una volvió a casa, enojada porque Simone había cambiado a Malvo a otra escuela, ya que la anterior quedaba muy lejos. A pesar de los esfuerzos de Simone por mantener a Malvo, Una lo desarraigó de nuevo y lo puso en una casa de huéspedes. También lo reinscribió en su antigua escuela. Antes de que ella dejara el país nuevamente, le dijo: «Déjame recibir cualquier mal informe y verás lo que te hago». A partir de este punto, Malvo empezó a deprimirse. A mitad del periodo, se detuvieron los pagos de su junta. La señora Robertson, dueña de la casa de huéspedes, notó esto pero siguió dando comida y dinero para el almuerzo a Malvo. Alrededor de este tiempo visitó a Leslie, quien estaba feliz de verlo, pero Malvo no pudo describir completamente la situación en la que se encontraba, ni pedir ayuda financiera. Finalmente, Leslie despidió a su hijo con una pequeña suma de dinero, el equivalente de $5 a $10. Poco después, Una volvió a casa, pero esta vez deportada y habiendo perdido mucho dinero en el proceso. Además, el boletín de Malvo no era bueno, y habían perdido la casa que Una dejó al cuidado de su abuela Epsi. El dueño de la propiedad estaba descontento con ella y le dijo a Una que ni ella ni Epsi eran bienvenidas. Al enterarse de la noticia, Una propinó a Malvo una de las palizas más brutales que él había sufrido a manos de ella. Tras recuperarse, intentó suicidarse en un huerto, pero antes de lograrlo, fue hallado por su madre y un carpintero local que trabajaba cerca. Una parecía arrepentida de sus acciones y asustada de perder a su único hijo, pero esto fue efímero y pronto volvió a su comportamiento habitual. Después de esto, Malvo fue transferido al cuidado de una de sus guardianas originales, Sonia. Para entonces, Una ya tenía un pasaporte de reemplazo y planeaba viajar a una isla distinta. Aunque su relación era tensa y llena de violencia, Malvo no quería perder a su madre de nuevo. Estaba harto de la vida inestable que ella le proporcionaba. Intentó hacer que se quedara, llegando incluso a hablar con el subdirector de su escuela, así como con su orientador, pero estos intentos fueron finalmente inútiles, y Una se fue a la isla de Antigua. Le preguntó a su madre antes de irse: «¿No lo sientes, señora?». Se quedan en casa de Sonia cuando se espera a Soala. Finalmente, Una dejó de enviar dinero para el cuidado de su hijo, y después de un tiempo, él empezó a mostrar signos de negligencia. Sonia hizo todo lo posible por cuidar a Malvo, y él lo sabía. Luego su maestra, la señorita Maxwell, se ofreció a acogerlo y cuidarlo gratuitamente hasta que terminara la secundaria. Una estuvo de acuerdo. Malvo pareció desempeñarse bien desde ese momento. Le dieron su habitación y escribió en su diario que se integró a una familia. Me trataron como si siempre hubiera estado allí. Hablé menos, me concentré en la escuela y me esforcé en los últimos meses del ciclo escolar. También recordó que tenía su propio terreno en la granja, donde plantaba coles, zanahorias y pimientos. Disfrutaba de verlos crecer.
Los Maxwell planeaban dar alojamiento y comida a Malvo hasta que acabara la escuela, pero Una tenía otras ideas. Dijo que se había establecido en Antigua y había obtenido una casa para ambos, y así Malvo dejó Jamaica para unirse a ella. Quedó muy decepcionado al descubrir que la idea de hogar de su madre era una choza de una sola habitación sin baño, y que su cama era un colchón sin espuma, colocado sobre un pedazo de madera contrachapada y 2 bloques de ceniza. Además, su negocio era una nevera, desde la cual vendía bebidas frías. A pesar de esto, Una logró inscribir a Malvo en una de las mejores escuelas privadas de la isla, y en septiembre de 1999, a los 14 años, comenzó a estudiar en la escuela secundaria adventista del Séptimo Día en St. John's. Una no tardó en dejarlo solo otra vez. Aunque ella pagó por algunos términos escolares y le dejó dinero para 2 meses de alquiler, rápidamente luchó para mantenerse a flote y comenzó a participar en delitos menores para poder seguir sobreviviendo. Robaba CDs de tiendas de música, luego quemaba sus propias copias y las vendía ilegalmente. No ganaba mucho, pero bastaba para mantenerse mientras tanto. Cuando su madre lo llamó desde St. Martin, descubrió que ella había conseguido otro apartamento de una habitación, no muy diferente del que acababa de dejar. A su llegada, Una lo regañó innecesariamente por su escritura y el estado desordenado de su ropa, y lo presentó a su novio de dudosa reputación. Pronto la pareja volvió a Antigua. El viaje a América desde St. Martin no formaba parte del plan original de Una. Pero su exnovio en Antigua, que era mayor que Una y recientemente se había convertido en viudo, le ofreció alquilarle un apartamento más grande y bonito y dijo que cubriría las tasas escolares de Malvo, por lo que la pareja regresó a la isla. Aquí Malvo conoció a John Allen Muhammad. John Allen Williams nació el 31 de diciembre de 1960 en Baton Rouge, Luisiana, hijo de Ernest y Eva Williams. La familia, con los 4 hermanos de John, se mudó a Nueva Orleans luego del diagnóstico de cáncer de mama de Eva, quien falleció cuando John tenía solo 3 años. Tras su muerte, Ernest se fue, dejando a sus hijos al cuidado de su abuelo materno y varias tías. En 1978, a los 17 años, John se graduó de la escuela secundaria Scottsville y se unió a la Guardia Nacional de Luisiana, donde sirvió por 7 años. Reportes indican que en 1982 fue juzgado en una corte marcial por desobedecer a un suboficial, recibiendo una multa de $100 y una degradación de rango. Alrededor de este tiempo, se casó con su primera esposa, Carol, con quien tuvo un hijo. Un año después, Mohamed golpeó a un oficial no comisionado en la cabeza. Fue multado con otros $100 y amenazado con 22 días de soledad. En 1985, a los 25 años, dejó la Guardia Nacional, donde había sido ingeniero de combate, y 2 años después se alistó en el ejército regular. Aquí se capacitó como mecánico, camionero y metalúrgico especializado. En el mismo año se divorció y se unió a la Nación del Islam. Como miembro, ayudó a proporcionar seguridad para la Marcha del Millón de Hombres en 1995 y en 2001 cambió legalmente su apellido a Muhammad. En 1988 se casó de nuevo. Él y su nueva pareja Mildred tuvieron 3 hijos. Durante su tiempo en el ejército regular, Muhammad se calificó con el rifle estándar M16, ganando la insignia de tirador experto, el nivel más alto de los 3 niveles básicos de tiro para un soldado. En 1990, Mohammed participó en la Primera Guerra del Golfo, desmantelando armas químicas iraquíes como parte de una compañía especializada. Recibió varias medallas por su servicio aquí. Sin embargo, en 1992 fue acusado de incendio agravado, aunque no se tomó ninguna acción. Entre 1994 y 1995, John sirvió en la Guardia Nacional de Oregon, antes de ser honorablemente dado de baja y establecerse en Tacoma, Washington, con su familia. En 1995, Muhammad fue arrestado 2 veces por conducir con licencia suspendida y decidió iniciar su propio negocio. Primero, intentó abrir un taller de mecánica automotriz y luego una escuela de karate. No obstante, los 2 negocios fallaron. En 1999, Mildred y Mohammed se separaron y poco después Mildred solicitó el divorcio. Más tarde le dijo al Washington Post que su esposo regresó del Golfo Pérsico como un hombre cambiado. Era un hombre enojado, no conocía a este hombre. El que yo conocía se quedó en Arabia Saudita.
Mencionó que a su marido le agradaba jugar juegos mentales. Conocía las palabras precisas para enfurecerla. Su mente siempre está activa, nunca en reposo. El 8 de marzo del año 2000, Muhammad llegó a Antigua, acompañado de sus 3 hijos, que usaban los nombres Fred Allen Lee, Teresa Lee y Lisa Lee. En este momento, Muhammad no había cambiado su apellido. Viajaba bajo el alias de Thomas Allen Lee. Al llegar a la isla, el cuarteto fue recogido por una mujer llamada Joanne Green, quien había sido contactada por su prima, quien le pidió que proporcionara alojamiento a la familia. Le pareció extraño que el grupo planeara quedarse 6 semanas, pero los niños y Mohamed solo llevaban una mochila cada uno. Alrededor de un mes después de llegar, Mohamed dijo que debía volver a Washington. Le pidió a Joanne cuidar a los niños y aceptó. Luego, interrogó a los niños, sospechando que algo andaba mal, y se enteró del juego de nombres, donde Mohamed le daba $1 a una de sus hijas cada vez que decía el nombre que él le había asignado. Joanne y su hija, Charmaine, notaron que él tomaba prestado su reproductor de cintas cada noche para escuchar algo mientras sus hijos dormían. Sintieron que Mohamed estaba adoctrinando a sus hijos. Finalmente, John Jr., quien usaba el nombre Fred y era el mayor de los hijos, reveló que su padre tenía derechos de visitas, pero había alejado a los niños de su madre. Joanne se percató de que los niños habían sido secuestrados y llamó a Mohamed, pidiéndole que los recogiera o contactaría a las autoridades. Joanne describió a Mohamed como un padre devoto que protegía a sus hijos, pero señaló que aún cuestionaba sus intenciones. También afirmó que tenía una forma de atraer el respeto de los niños del vecindario, sentía un magnetismo en él que los atraía. Tras dejar la casa de Joanne, Mohamed y sus hijos se mudaron con una pareja jamaicana que anhelaba vivir en Estados Unidos unidos. La pareja pronto se encariñó con el padre y sus 3 pequeños. Evocaron a un buen padre atento que los llevaba a la playa y revisaba sus deberes. En octubre de 2000, Mohamed y Malvo se encontraron finalmente. El cambio ocurrió en el mostrador de una tienda de electrónica en St. John's, Antigua. Malvo visitaba con frecuencia para disfrutar de los juegos disponibles en el lugar. Recordó que a menudo observaba a otros niños jugar ya que estaba demasiado ocupado para poder participar. Un niño al que observaba jugar era John Jr., el mayor de Muhammad, quien estaba jugando un juego de simulador de pelea. Malvo observaba su charla juguetona e interacciones afectuosas, y recordaba las veces que su propio padre había discutido con él sus sueños de convertirse en piloto. También notó cómo Muhammad mantenía su atención en su hijo, escuchando atentamente todo lo que el niño le decía. La vida en el hogar de Malvo era similar. En ese momento, Una estaba algo mejor, pero todavía planeaba mudarse a los Estados Unidos. Le dijeron que un hombre llamado John Muhammad podría ayudarla a obtener una visa para ir allí. Al acompañar a su madre a la residencia de Muhammad, Malvo se deleitó al descubrir que este hombre, que iba a ayudar a su madre, era el mismo hombre que había visto en la tienda de electrónica. Resultó que John Jr. también quería convertirse en piloto, y él y Malvo se llevaron bien. Una prometió a su hijo que en cuanto tuviera suficiente dinero, haría que Mohamed enviara a Malvo a Estados Unidos para reunirse con ella. Un evento significativo que pareció cimentar la relación entre Mohamed y Malvo es cuando el adolescente enfermó de fiebre reumática. Mohamed encontró al niño solo en el apartamento de su madre, lo levantó en sus brazos, llamó un taxi y lo llevó al hospital. Luego, Mohamed llevó a Malvo de vuelta a su casa. Tras recibir cuidados y medicación, el joven se recuperó. Según informes, fue entonces cuando la pareja realmente se unió y comenzaron a ir a todas partes juntos, como el anterior guardián de Malvo, Simone Powell, había predicho que era vulnerable a esta figura paterna mayor y rápidamente llegó a confiar en él compartiendo su historia de vida con Muhammad. Muhammad también compartió sus propios problemas y traumas con Malvo, alegando que su esposa le había engañado, lo había abandonado, se llevó todo su dinero y destruyó todos sus negocios. El hombre mayor fue rápido en tomar al adolescente bajo su ala. Muhammad le dijo a Malvo que no se habían conocido por coincidencia, sino por destino. Poco después, Muhammad comenzó a presentar al adolescente como su propio hijo, y pronto Malvo comenzó a trabajar para él, aprendiendo los entresijos de cómo entrar ilegalmente a los Estados Unidos. Al final, se mudó con Muhammad y se unió a la nación del Islam. En su nuevo hogar, Malvo halló estructura y consistencia. Ya no lo golpeaban por faltas leves.
Los desacuerdos se resolvían civilizadamente y los castigos eran hacer flexiones, no ataques con puños o cinturones. Recordando sus sentimientos cuando finalmente se mudó, Malvo escribió: "Fui recibido en el hogar como si hubiera estado con ellos para siempre. Finalmente había encontrado una familia". Sin embargo, las cosas cambiaron cuando Mohamed fue arrestado en marzo de 2001 en el aeropuerto de Antigua en relación con su carrera criminal. Sin embargo, 2 días después de su arresto, escapó de la custodia antes de trasladar a sus hijos a una casa segura al cuidado de su novia. Fue por esta época que Malvo abandonó la escuela. Sus amigos recordaron su gran cambio hasta ese momento. Ya no estaba interesado en las chicas y los deportes, pero era fanático de su nueva religión, las armas y el fitness. Afirmó que había dejado la escuela para concentrarse en cuidar a los hijos de Mohamed. 2 semanas después, Mohamed volvió con Malvo y los niños y siguió con su contrabando. Malvo se encargó de enseñar a los niños y ayudó en el negocio donde pudo, mientras la novia de Mohamed se ocupaba de las tareas del hogar. En pocas semanas, una se enteró que Malvo no iba a la escuela, pero cuando lo llamó, él se negó a atenderla. La presión aumentaba para el adolescente. Mohamed quería opinar sobre los gastos del hogar, pero su novia tenía otros planes. Mohamed viajaba con frecuencia por negocios, lo que dificultaba llegar a fin de mes. Y finalmente, se desquitó con John Jr., el hijo mayor de Muhammad, agrediéndolo. Como resultado, John Jr. se distanció de Malvo. Mientras tanto, en los Estados Unidos, una vivía cerca de Fort Myers, Florida. Tenía planes de casarse con un estadounidense que conoció poco después de su llegada. Quería traer a Malvo, pero aún le faltaban fondos. Sin embargo, ella desconocía los otros planes que Muhammad tenía para el joven. Tras volver a Antigua, Mohamed llevó a Malvo y sus 3 hijos a Puerto Rico y posteriormente a Estados Unidos. Era mayo de 2001, y Malvo viajó bajo el nombre de Lindenburg Williams, que es el nombre del hijo mayor de Mohamed, a quien tuvo con su primera esposa. Después de llegar a Florida, el grupo viajó a Fort Lauderdale. Una no se enteró de esto hasta que llamó a la residencia de Malvo, después de lo cual llamó rápidamente a Mohamed y exigió que le trajera a su hijo. Mohamed, Malvo y John Jr. visitaron a Una en su trabajo. Se alegró de ver a su hijo y les dio de comer mientras ella terminaba su trabajo. Mohamed aseguró a Malvo que sería capaz de convencer a su madre para que le permitiera quedarse con él, pero a Una no le gustó esta idea y continuó rechazando el plan de Mohamed para mantener a Malvo con él. Pero al día siguiente, Malvo decidió por su cuenta. Cuando Una entró a trabajar, exigió que su hijo la acompañara, pero Malvo permaneció sentado en el coche con Mohamed y se marcharon juntos. Sin embargo, Una no estaba lista para dejar ir a su hijo y llamó a Mohamed y amenazó con involucrar a la policía. Mohamed y Malvo fueron a visitar a Una, lo que resultó en que la madre de uno expulsara a Mohamed de su apartamento y se quedara con Malvo. Malvo se deprimió y aisló de nuevo al quedarse con Una y trabajar juntos. Aunque ganaba su propio dinero, su madre insistió en que ayudara a pagar las necesidades y el mantenimiento del hogar, quedándose sin un centavo. Mohamed regresó a Washington, pero fue atrapado con sus hijos secuestrados. El 4 de septiembre de 2001, tras una batalla legal, Mildred consiguió la custodia total de sus 3 hijos. En ese momento, Mildred se percató de que su vida corría peligro. Ella había tomado lo que Mohamed más amaba en el mundo, y él ya había amenazado su vida antes. Ahora era la enemiga de su exmarido y así, con sus hijos a cuestas, Mildred huyó del estado. Mildred luchó para reconectar con sus hijos. John Jr. no abrazaría a su madre y se enfadaba por pequeñas cosas. Mientras tanto, la hija menor de la pareja no podía dormir. Constantemente se despertaba en medio de la noche para verificar que su madre todavía estaba allí. Mohamed y Malvo seguían hablando todos los viernes a las 4 p.m. por teléfono. Recordando el momento en que Mohamed explicó que sus hijos habían sido retirados de su custodia, Malvo escribió: "Él habló a algo en mí, ese vacío que anhelaba ser llenado. Quería tener un padre que me amara así. Quería saber que alguien se preocupaba por mí de esa manera. Cuando dijo que necesitaba mi ayuda para recuperar a los niños y ser una familia otra vez, abrió las compuertas para el niño que se había ido con su padre hace 5 años, pero fue rechazado". Después de muchas discusiones con Una, Malvo decidió huir de casa y se dirigió a Washington para encontrarse con el hombre al que llamaba padre.
La pareja vivió en un refugio para indigentes antes de mudarse con un amigo de Mohammed en Tacoma. Rápidamente se volvió rutina que la pareja fuera al campo de tiro a practicar con armas, y Malvo comenzó a robar bajo las órdenes de Mohammed. No pasó mucho tiempo antes de que Malvo supiera todo lo que había que saber sobre las armas. Mohammed le dio a Malvo videojuegos y películas sobre guerra, sigilo y francotiradores. En medio de todo, Malvo fue víctima de una agresión física por parte de Muhammad, supuestamente por primera y última vez. Una llegó a Washington para encontrar a su hijo, pero aún con la policía involucrada, Malvo siguió ignorando sus ruegos de regresar con ella. Ella le advirtió que estaba siendo utilizado, y Muhammad admitió a una que necesitaba un chico inteligente para sus planes, no solo a cualquiera de la calle. Pero aún así, Malvo regresó con su padre. Su vínculo parecía inquebrantable. Malvo y Mohammed fueron arrestados bajo cargos federales, pero luego se desestimaron. En Virginia, Malvo fue acusado de 2 delitos capitales: el asesinato de la analista del Federal Bureau of Investigation, Linda Franklin, en la comisión de un acto de terrorismo, y el asesinato de más de una persona en un periodo de 3 años. También fue acusado de uso ilegal de arma de fuego en el mismo homicidio. Mientras tanto, se planeaba acusar a Muhammad en Maryland, pero el caso fue reasignado a Virginia, ya que se consideró más probable que este estado le impusiera la pena de muerte. Fue acusado de 4 delitos: el asesinato capital por el tiroteo a Dean Myers, asesinato capital bajo la estatua antiterrorista de Virginia, un homicidio cometido con la intención de aterrorizar al gobierno o al público en general, conspiración para cometer asesinato y uso ilegal de un arma de fuego. El juicio se trasladó de Prince William a Chesapeake y Virginia Beach, a más de 100 millas de Ashland, el supuesto hackeo más cercano para evitar un jurado contaminado. Los investigadores y la fiscalía sugirieron antes del juicio que Mohammed pretendía matar a Mildred, quien creía que lo había separado de sus hijos. Mildred sufrió un abuso creciente antes de finalmente abandonarlo, llevándose a los niños consigo. Según informes, él le dijo que se había convertido en su enemiga y que la mataría. Mohammed admitió haber ido a Meriden en busca de su ex esposa e hijos. La teoría presentada por la fiscalía es que los otros tiroteos llevados a cabo por Malvo y Mohammed tenían la intención de encubrir el motivo del crimen. Mohammed creía que no sería considerado sospechoso del asesinato de su esposa si su muerte era solo una en una serie de actos violentos aleatorios. Se sabía que frecuentaba el vecindario de Maryland donde ella vivía y algunos ataques ocurrieron cerca de su casa. Por su parte, Mildred también creía ser el objetivo previsto. Ella afirmó que un policía le dijo: «Señora Muhammad, ¿no sabía que usted era un objetivo?». Malvoy pasó gran parte de su juicio en 2003 dibujando en un blog de notas legal. En prisión, escribió una serie de divagaciones y desvaríos sobre la injusticia de su situación, escribiendo: «Sus dibujos presentaban figuras como Bin Laden y Saddam Hussein, y también personajes de The Matrix. La mayoría se descartaron por inmateriales». La evidencia clave en su juicio fue una confesión grabada realizada poco después de su arresto, donde Malvoy asumió la responsabilidad de los delitos y admitió que él era el único gatillero, lo cual la defensa afirmó que en parte era inconsistente con los hechos. La defensa indicó que Malvo había sido entrenado para autodestruirse en la corte. Uno de sus psicólogos de prisión, Dewey Cornell, le dijo a la corte que Malvo entendía que estaba siendo entrenado para una misión. El objetivo era recuperar a los hijos de Mohammed. Según informes, el hombre de 41 años controlaba todos los aspectos de la vida del adolescente, desde su ejercicio y dieta hasta sus pensamientos. Malvo fue encadenado a un árbol y obligado a permanecer de pie en la nieve durante horas para aprender a resistir un interrogatorio si alguna vez lo atrapaban. Mohammed entrenó a Malvo sobre cómo usar diferentes tipos de armas y también lo adoctrinó con enseñanzas sobre cómo los blancos eran demonios, oprimiendo a las personas negras. Malvo admitió que su primer crimen fue el asesinato de Kenya Cook. Recordó cómo había hablado y reído con ella y cómo escuchó a un niño dentro de la casa antes de dispararle a Kenya.
La participación de Malvo en los crímenes generó un gran debate. Los fiscales del juicio rechazaron la idea de que el joven de 17 años era menos responsable de sus crímenes debido a la influencia de Mohammed. Pero Malvo se declaró no culpable por razón de locura a todos los cargos presentados contra él, argumentando que estaba completamente bajo el control del hombre mayor. Su abogado principal, Craig Cooley, dijo que los videojuegos violentos contribuyeron a su estado mental y disposición para asesinar. Sin embargo, varios sociólogos han disputado esto, afirmando que otros factores en la vida de Malvo fueron más significativos. Mohammed afirmó que tanto él como Malvo eran inocentes. Durante su juicio de 2003 por el asesinato de Dean Myers, se le permitió representarse a sí mismo. Sin embargo, tras los argumentos iniciales, Mohammed trajo de vuelta a su abogado defensor. En la audiencia, la fiscalía llamó a 130 testigos e introdujo más de 400 piezas de evidencia. Intentaba demostrar que él llevó a cabo los asesinatos y ordenó a Malvo que le ayudara a hacerlo. Numerosos testigos ubicaron su Chevrolet Caprice azul en las escenas de muchos de los delitos, y el rifle encontrado en el vehículo fue vinculado a 11 de los ataques. Su defensa pidió retirar los cargos de asesinato capital por falta de pruebas directas. Sin embargo, el rifle tenía el ácido desoxirribonucleico de ambos hombres en él. Luego argumentaron que no podía ser condenado a muerte bajo la ley del gatillero de Virginia, a menos que él realmente apretara el gatillo para matar a Dean Myers, y nadie testificó que lo viera hacerlo. A pesar de esto, el 17 de noviembre de 2003, Mohammed fue condenado por los 4 cargos de los que se le acusaba. El jurado deliberó durante 5 horas en 2 días y recomendó que se le impusiera la pena de muerte. El juez estuvo de acuerdo con esta sentencia. Malvo también fue condenado por los 3 cargos que se le imputaron el 18 de diciembre de 2003. El jurado deliberó por cerca de 14 horas. El 23 recomendaron que se le condenara a cadena perpetua sin libertad condicional y el 10 de marzo de 2004 se le impuso esa sentencia. En mayo de 2005, Maryland y Virginia acordaron permitir la extradición de Muhammad a Maryland, donde enfrentaría más cargos. Fue encarcelado en la prisión de máxima seguridad Sussex 1 State Prison cerca de Waverly, condado de Sussex, Virginia, en espera de juicio. Malvo también fue entregado temporalmente a Maryland para un juicio separado. Se informó que Malvo y su equipo legal estaban dispuestos a negociar, mientras que Mohammed y su equipo lucharon contra la extradición, que finalmente se concretó. Mientras estuvo en Maryland, Malvo admitió 6 homicidios y confesó otros más en diferentes estados durante el interrogatorio. También testificó contra Mohammed en 2006 y finalmente admitió que no siempre era el hombre del gatillo. Confesó a los tribunales haber actuado en solitario, porque quería ahorrarle a Mohammed la pena de muerte. Aseguró haber cometido hasta 17 homicidios. Durante este juicio, Malvo desglosó el plan final de la pareja. Afirmó que quería hacer todo lo posible por las familias de las víctimas al permitir que se contara la historia completa. En sus 2 días de testimonio, detalló cada aspecto del tiroteo y reveló el objetivo final de sus crímenes. Según informes, Mohammed había ideado un plan de 3 fases que se llevaría a cabo en Washington, Distrito de Columbia y Baltimore, Maryland. La fase 1 consistía en planificar, mapear y practicar en y alrededor de varias ubicaciones en el área de Distrito de Columbia. Así, los hombres conocerían la mejor salida a utilizar tras un tiroteo y podrían desplazarse fácilmente a otra zona. También tenían como objetivo matar a 6 personas blancas al día durante 30 días en este periodo de tiempo, pero su plan falló debido al tráfico pesado y la incapacidad de obtener un disparo claro. Lo ideal era realizar la segunda fase en Baltimore. Malvo declaró que su parte del plan estaba cerca de implementarse, pero nunca se concretó. Se suponía que debía comenzar con los hombres matando a una mujer embarazada disparándole en el estómago antes de que continuaran para matar a un oficial de policía de Baltimore. Después de esto, detonarían explosivos completos con metralla en el funeral del oficial, ya que les permitiría matar fácilmente a un gran número de la fuerza policial. En la fase 3, los hombres extorsionarían varios millones de dólares del gobierno de los Estados Unidos, que se destinarían a financiar un plan más grande en el que viajarían a Canadá y en el camino reclutarían a jóvenes negros impresionables que no tenían otra guía y hacia quienes Mohammed actuaría como una figura paterna. Una vez reclutados,
comenzaría a entrenar a los chicos en armas y sigilo, como él había sido enseñado. Después de completar su entrenamiento, los utilizaría para realizar tiroteos masivos en otras ciudades. Estos incidentes serían coordinados y enviarían al país al caos. El 30 de mayo de 2006, Muhammad fue declarado culpable de 6 cargos de asesinato y se le dieron 6 cadenas perpetuas consecutivas sin libertad condicional. El 10 de octubre de ese año, Malvo se declaró culpable de los 6 asesinatos de los que se le acusó en Maryland. También confesó que él y su cómplice habían asesinado a Jerry Taylor mientras jugaba al golf en Tucson, Arizona. Como resultado, Malvo fue sentenciado a 6 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. No solo Malvo y Mohammed fueron criticados por los eventos que ocurrieron en el otoño de 2002. Según un artículo escrito por el Seattle Times en abril de 2003, Mohammed perfeccionó su puntería en el campo de tiro de Bullseye. El periódico afirmó que la tienda Bullseye es donde obtuvo el rifle que se descubrió que poseía ilegalmente al momento de su arresto. La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos declaró que la tienda y sus propietarios tenían un largo historial de ventas de armas de fuego y violaciones de registros, y había un archivo sobre el establecimiento que constaba de 283 páginas. En julio, meses después, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos revocó la licencia federal de armas de fuego de Brian Borkelt, ex sargento de los Rangers del Ejército de Estados Unidos y dueño de Bullseye Shooter Supply. Más tarde, ese mes, Borgut transfirió la propiedad de la tienda a un amigo, pero siguió operando el campo de tiro y siendo dueño del edificio donde se ubicaba. Antes de esto, en enero de 2003, el proyecto de acción legal del Centro Brady para prevenir la violencia con armas de fuego presentó una demanda civil contra Bushmaster, el fabricante y distribuidor del rifle, y Bullseye Shooter Supply en nombre de muchas de las víctimas de los ataques del francotirador de Distrito de Columbia y sus familias. También se incluyó en la demanda a Malvo, Mohammed y Borgal. Debido a que Malvo era menor de edad y Mohammed tenía antecedentes de violencia doméstica, ninguno podía comprar armas de fuego legalmente. La demanda alegaba que Bullseye Shooter Supply administraba su tienda en Tacoma, Washington, de una manera tan negligente que decenas de sus armas desaparecían regularmente de sus tiendas. Y llevaba registros tan descuidados que no pudo dar cuenta del rifle Bushmaster utilizado en los tiroteos de francotiradores, cuando los agentes federales pidieron registros de venta para el arma. También alegaba que el distribuidor no podía dar cuenta de cientos de armas recibidas de los fabricantes en los años inmediatamente anteriores a los ataques. También se afirmó que la tienda continuó vendiendo armas de la misma manera irresponsable, incluso después de que se descubrió que los autores de los ataques de francotiradores en Distrito de Columbia habían obtenido ilegalmente su arma allí. Las regulaciones no se endurecieron y Bushmaster siguió manteniendo la tienda como distribuidor, a pesar de conocer su historial de violaciones. El caso iba a ir a juicio en abril de 2005, pero las partes resolvieron el litigio antes de esa fecha. Bushmaster afirmó que llegó a un acuerdo por el aumento en los costos legales y la menor cantidad de dinero del seguro disponible para el caso. Al final, Bullseye Shooting Supply proporcionó $2 millones para un acuerdo extrajudicial, mientras que Bushmaster contribuyó con $500,000. La empresa también acordó capacitar a sus distribuidores sobre prácticas comerciales más seguras. Siguiendo esta declaración, Sonia Wills, la madre de la última víctima, Conrad Johnson, le dijo a los medios: "Creo que se entregó un mensaje de que deberías ser responsable y rendir cuentas por las acciones de personas irresponsables cuando fabricas estas armas y se las entregas". En cuanto a Mohammed, en abril de 2008, más de 18 meses antes de su ejecución, su abogado presentó una apelación citando evidencia de daño cerebral que podría haberlo hecho incompetente para tomar decisiones legales. Sostuvieron que no debió haberse representado a sí mismo en su juicio en Virginia. Sin embargo, se reveló más tarde que un mes después de que se presentó su apelación, Mohammed pidió a la fiscalía que le ayudara a poner fin a las apelaciones legales de su condena y sentencia de muerte para que puedas asesinar a este inocente hombre negro. El 16 de septiembre de 2009 se fijó la ejecución de Mohammed para el 10 de noviembre. Se negó a elegir su método de ejecución
y por defecto se le administró la inyección letal. Los abogados pidieron a la Corte Suprema de Estados Unidos detener su ejecución, pero fue denegado. De manera similar, también solicitaron clemencia al gobernador de Virginia, Tim Kaine, pero esto también fue denegado. Según sus abogados, su última comida fue pollo con salsa roja y pasteles. Mohamed murió por inyección letal en el Centro Correccional Greensville en Girard, Virginia, el 10 de noviembre de 2009 a las 9:11 de la noche. 27 personas presenciaron su ejecución, y cuando se le preguntó si tenía algunas palabras finales, no respondió. Lee Boyd Malvo continúa su sentencia en la prisión estatal Red Onion en el condado de Wise, Virginia. Con los años ha dado pequeños pasos para intentar redimirse y ha dado varias entrevistas sobre los tiroteos. En octubre de 2007 se puso en contacto con Cheryl Wetz, la hija de Jerry Taylor, una de las víctimas de él y Mohamed, y se disculpó por sus acciones. Y 3 años después, en febrero de 2010, escribió una carta a otra víctima, John Gutter, disculpándose por dispararle. Parte de la carta decía: «Lamento sinceramente el dolor que causé a usted y a sus seres queridos. Me alivió saber que no sufrió lesiones paralizantes y que está vivo». El 29 de julio de 2011, un juez del condado de Wise negó la solicitud de Malvo para cambiar su nombre. Solicitó al tribunal el cambio de nombre, argumentando que estaría más seguro si los reclusos desconocieran su verdadero nombre, dada la notoriedad asociada a él. En 2012 afirmó que Mohamed había abusado sexualmente de él. En mayo de 2017, un juez de la Corte de Distrito Federal en Virginia revocó la sentencia de Malvo de cadena perpetua sin libertad condicional por considerarla inconstitucional bajo Miller-Fint, Alabama, ya que solo tenía 17 años cuando ocurrieron los asesinatos. No obstante, en agosto, un juez de la Corte de Circuito de Maryland resolvió que este fallo no aplicaba a los casos en Maryland. El juez señaló que el juez original que trabajó en el caso consideró todos los factores relevantes en juego y decidió que el acusado está irremediablemente corrompido. Sin embargo, esto no fue en el final del asunto. En junio de 2018, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos del Cuarto Circuito ratificó que las cadenas perpetuas sin libertad condicional eran inconstitucionales. Una semana después, el fiscal general de Virginia, Mark Herring, declaró que su oficina buscaba que la Corte Suprema revisara el caso. ¿Se oyó en octubre de 2009? Sin embargo, el 24 de febrero de 2020, Malvo pidió a la Corte Suprema que desestimara su apelación como irrelevante, porque un cambio en la ley estatal de Virginia lo hizo inelegible para la libertad condicional allí. Será inelegible para la libertad condicional a finales de 2022, aunque sus condenas a cadena perpetua en Maryland no se verán afectadas por este cambio. Sin embargo, Malvo está intentando apelar también sus condenas allí. El 10 de marzo de 2020, Malvo se casó con Saville Noel Knapp en una ceremonia en la cárcel. Knapp es la nieta de uno de los promotores inmobiliarios más ricos de Iowa y una heredera. Dedica gran parte de su tiempo a hacer campaña y activismo de izquierda. La pareja se conectó en 2018 cuando ella comenzó a escribirle en prisión. En septiembre de 2012, Malvo, de 27 años, dio una entrevista con el Washington Post. Le confesó al periódico que era un monstruo. Por definición, eso es un monstruo. Yo era un demonio. Yo era un ladrón. Robé las vidas de las personas. Hice lo que alguien más ordenó solo porque lo dijo. No hay rima, ni razón, ni sentido.